pues estaremos celebrando la resurrección de nuestro Señor, la prueba más grande de nuestra fe, lo que da sentido a nuestra fe. Dice Pablo, si Dios no resucitó, pues en vano estamos cantando y alabando a Dios. Pero como Dios resucitó, entonces tenemos una salvación muy preciosa. Pero la resurrección solo es la prueba. Lo que nos dio vida fue la muerte de Jesús. Por eso es la muerte la que celebramos en la Santa Cena. Y por eso es la muerte la que dijo Jesús cuando el grano de trigo cae a tierra y muere, es cuando da vida, ¿no? Cuando germina. Pero si no muere, si no cae a tierra, entonces no da vida. Por eso tuvo que el Señor Jesús sacrificarse. Y cuando Juan el Bautista predicó sobre la venida de Jesús, que dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, primera capítulo de Juan, por ahí por el versículo 29, los judíos que oían, a ellos sí se les hacía muy claro el mensaje de Juan. A lo mejor tú dices, ¿por qué el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿De qué habla Juan? Pero ellos todos los años sacrificaban un cordero para perdón, como símbolo para perdón de sus pecados. Después nos dice Hebreos que la sangre que se derramaba de los animalitos, pues no es la que quita el pecado, sino es la sangre verdadera del cordero. Quiere decir que todos aquellos animalitos que se sacrificaron eran precisamente símbolos de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Juan dijo cuando apareció Jesús, aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso los venían celebrando desde el principio el pueblo de Dios, cuando Adán y Eva fueron muertos espiritualmente a Dios, o sea, fueron separados de Dios por el pecado. Dios sacrificó a unos animalitos inocentes para cubrir su desnudez. Y ese fue el primer sacrificio. Después vemos a Caín y Abel, y para no entrar mucho en eso, porque no se trata de explicar los sacrificios, pero el sacrificio de Abel tenía que ver con un corderito que era muerto, y ese fue, y no tanto el sacrificio del esfuerzo de Caín, el esfuerzo de su trabajo, ¿verdad? Sino el sacrificio del corderito de Abel fue el que fue aceptado delante de Dios. Entonces, habiendo celebrado durante mucho tiempo estos sacrificios, Abraham, Isaac, Jacob, el pueblo de Israel recibió de Moisés una ley clara y dijo, te voy a dar la independencia, le dijo el Señor a Moisés. Y esa independencia debe ser celebrada. Vas a ser libre de la esclavitud. Ellos habían sido esclavos. Y se estableció la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua era una de las más importantes, si no la más importante, que todavía celebra el pueblo judío. Y fue porque es la independencia, ¿verdad? Como el 4 de julio es una de las fiestas más importantes de Estados Unidos, o muchos de nuestros países, la fiesta de independencia de cada uno de sus países es muy importante para ese país. Los judíos son el pueblo de Dios, era el pueblo de Dios en aquel entonces, y son todavía el pueblo de Dios que tiene algo pendiente, pero nosotros somos el pueblo de Dios espiritual. ¿Quiénes somos nosotros? Los que hemos aceptado a Jesús y el sacrificio de Jesús. Y tanto ese día de independencia, cuando se celebraba la independencia, se llama la Pascua. El Señor Jesús tomó la última cena, o la última Pascua. Cuando Dios liberó a los israelitas, celebraban ellos, y nosotros celebramos que ese mismo día el Señor Jesús murió por nuestros pecados y nos dio la independencia espiritual también. Entonces, el matar al cordero en la Pascua y aplicar su sangre en aquella primera independencia del pueblo de Egipto, o sea, Israel se independizó de Egipto, aplicaban su sangre en los postes de las puertas, en la madera de la puerta. Y eso significa que es como un símbolo de que el cordero que mataban y la sangre que ponían ahí los iba a librar del ángel de la muerte. Por eso se llama en inglés Passover. Quiere decir que pasó el ángel de la muerte, y donde veía sangre en la puerta, en el madero de la puerta, pasaba de largo y no causaba muerte en esa casa. Éxodo lo ordenó, y le voy a invitar a que nos pongamos de pie para leer estos versículos de Éxodo 12,
del 11 al 13. Y dice la Reina Valera, explicando cómo debía ser el sacrificio y cómo debían de comerlo, dice: y comeréis así, dice, vestidos, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, porque es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Ejecutaré mis juicios en todos los dioses, los ídolos de Egipto. Yo Jehová, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera a la tierra de Egipto. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, queremos recordar tu sacrificio hoy, Señor, y que cuando lo celebremos, Señor, ya sea en la Santa Cena, en esta Semana Santa, Padre, que pueda significar, Señor, más para nosotros. Muéstranos, Señor, la profundidad, lo hermoso de tu sacrificio, la obra tuya quitándonos el pecado que nos asediaba y que nos condenaba para siempre, para que podamos, Señor, apreciar y agradecer este sacrificio precioso que hiciste por nosotros más y más cada vez. En el nombre de Cristo Jesús, usa este mensaje el día de hoy, usa mi vida para hablar de esto, Señor, y que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas, declarando, Señor, ese sacrificio como realmente nuestro, no un sacrificio solamente general, sino que significa mucho para la vida de cada uno de nosotros. Te lo pedimos, revélanos hoy esta verdad. En el nombre de Cristo Jesús, y todos decimos amén. Puedes tomar asiento. Esta independencia de Egipto, esta muerte de ese cordero, esta instrucción de poner la sangre sobre el madero, debe de significar mucho para nosotros. La obra expiatoria de Cristo, la obra donde Cristo lava nuestros pecados en la cruz, es una obra tremenda que muchos cristianos, a pesar de tener tiempo en la iglesia y a pesar de tener tal vez una vida de estar cantando, alabando y diciendo somos cristianos, no lo han entendido a profundidad. Y aquellos por quienes Él murió están cubiertos por su sangre, protegiéndonos del ángel de la muerte espiritual. La muerte que sufrimos cuando pasamos de esta vida no es la más importante. Hay una muerte espiritual que es importante que hoy, cuando estamos vivos, nos preparemos para esa muerte espiritual y eterna, que es la peor. Y como les digo, muchos después de ser salvos, de vivir en la iglesia, no entienden el porqué del sacrificio. Pero el sacrificio es tan bueno que no podemos vivir y prosperar nosotros si no nos sacrificamos. Todo trae sacrificio. De hecho, dice la palabra de Dios que el que no trabaje, que no coma. Para muchos es mala noticia, pero así es. Otra ocasión, una güerita que estaba aquí muy preciosa, hermosa, no sé si la vio, dijo: no te daré nada que no me cueste, dijo, en la ofrenda, ¿verdad? Cuando pidió la ofrenda. ¿Por qué? Porque eso es algo que debe de ser así. O sea, todo nos cuesta. Y es tan bueno el sacrificio que es algo que Dios puso. Muchos piensan que el trabajo es una maldición. Pero antes de que cayera Adán en pecado, dice la palabra de Dios en Génesis, que Dios plantó un huerto al oriente del Edén y puso ahí al hombre para que lo labrara y lo trabajara. Entonces el trabajo no es consecuencia del pecado. El trabajo es una bendición. El trabajo puede ser un sacrificio, pero cuando nosotros buscamos a Dios, Dios nos ayuda y nos salen mejor las cosas y cuesta menos, ¿no? Dice el Señor: no lo hagas tú, hazlo conmigo, porque es una paráfrasis de aquella versículo que dice: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Tomad mi yugo, que es ligero y fácil, y déjame tu carga. En pocas palabras, Dios dice: no lo hagas tú solo, hazlo conmigo. Entonces,
lo que cuesta generalmente es lo mejor, ¿no? Si te vas al dólar, pues a lo mejor todavía ni llegas a tu casa y ya se descompuso lo que compraste. Pero si compras algo de buena calidad, pues te va a durar más. Decía el dicho de la abuela, el que compra barato, compra cada rato. ¿Ah? No sé si tenías una abuelita así. Pero bueno, la verdad es que todo lo bueno y lo mejor conlleva un pago. Por consecuencia, el sacrificio de Jesús es el pago más grande, el mayor, y que te arregla el problema más importante que tenías, un problema eterno. Nuestra vida toma sentido con el pago de Jesús. Muchos dicen, es que la salvación no cuesta, es gratis. No, no es gratis. Sí es por gracia, yo no la merezco. Y la gracia de Dios me la dio, pero Jesucristo la pagó. Primera de Pedro 2:24, dice que fue Jesucristo quien llevó, dice el 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste vosotros sanados. Entonces, este sacrificio tiene que significar para el pueblo de Dios algo muy especial, porque ante Dios su pueblo es especial. Entonces, si tú eres especial para Dios, es porque Dios es especial para ti. Que podamos nosotros entenderlo. ¿Por qué se mataba un animalito inocente? Especialmente los veganos o los ecológicos dicen, ¿cómo es posible que Dios era un Dios sanguinario, un Dios sediento de sangre? Noticia para los veganos, ustedes también matan seres vivos, ¿verdad? Las plantas son seres vivos. Igual, si lo haces por salud, bueno, pues yo respeto a los veganos, coman lo que quieran cada quien, ¿verdad? Pero ayer comí res, taquitos de barbacoa, me ofrecieron borrego, dije, no, el pastor no come borrego, pero bueno, démelo para llevar, ya en la casa nadie me ve. Y pues de qué se pierden, pues ustedes saben, pero yo sé que hay muchos que no entienden el sacrificio de Dios, ¿no? Los herejes critican a Dios y dicen, bueno, ¿por qué Dios es sanguinario? Hay muchos que no entienden ni pretendo explicar la teología de los sacrificios. Eso se da en una clase de, yo creo que es mínimo 6 meses. Pero la verdad, y siendo prácticos, el simple hecho de ir por una hamburguesa, por unos taquitos, por un menudo, por langosta, a la fonda de la esquina o a la estancia churrascaria del brasileño, y hasta los veganos, todos comemos seres vivos. Hasta ahora así ha sido. Y no es que Dios haya dicho, pues yo tengo sed de sangre o yo quiero comer, ¿no? Dios no es como nosotros, dice la palabra de Dios, que Dios es espíritu. Entonces, lo primero que debemos entender respecto al sacrificio es que no es sacrificio en general, ¿verdad? Mi hija me mandaba un video donde decían, ¿por qué si Cristo murió por todo el mundo, por qué no todo el mundo es salvo? Y esa respuesta aquí está muy clara, ¿no? En el sacrificio de Jesús. Y si cuando terminemos no se ha resuelto esa respuesta, vas con los que levantaron la mano, ellos entienden las cosas un poquito mejor que yo. Entonces, pero ¿por qué no es para todos? Porque no lo has personalizado. El sacrificio de Cristo se tiene que personalizar, porque si no, de nada sirve, ¿no? Así que tienes que ponerle a tu nombre, ponle tu nombre al sacrificio de Cristo y hazlo tuyo. El primer punto del día de hoy es acércate e identifícate con el sacrificio de Cristo. Muchos no se han acercado ni se han identificado con el sacrificio de Cristo, y alguna vez fueron a alguna iglesia o vieron algún programa o alguien les dijo vamos a orar para que seas salvo, hicieron una oración que ni siquiera pensaron bien lo que estaban diciendo y pensaban ya soy salvo. Pero no es así, no es repetir. Dice la palabra de Dios que sí, con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Entonces yo tengo que, para empezar, tengo que creer, no entender, nunca lo vamos a entender, pero tengo que creer que el sacrificio de Cristo me hace salvo.
Y debemos de entender un poquito, cuando vamos caminando en la vida cristiana, que se trate de entender un poquito del sacrificio y la justicia. No la justicia mía, sino la justicia de Cristo. ¿Por qué la mía no? Porque yo no puedo ser salvo ni aunque me crucifiquen, ni aunque me hagan lo que le hicieron a Cristo, porque mi sangre no es pura. Todos nosotros hemos pecado. Se necesitaba un cordero perfecto. Por nuestra justicia estaríamos condenados, porque no hay justo ni aun uno, dice Romanos, la palabra de Dios. Y la palabra para sacrificio en el Antiguo Testamento es corbán. ¿Qué quiere decir esto? Tiene una raíz lingüística en el idioma hebreo que es karot. ¿Qué quiere decir karot? Karot habla de cercanía, de acercarnos y de identificarnos. La palabra del sacrificio hablaba de acercarse. Es lo que nos acercaba a Dios, es lo que no puede hacer ninguna religión. La religión también tiene una raíz de religar, pero ninguna religión, nadie será salvo por estar en una iglesia o por estar en una parte donde adoren a Dios. No es así. Tengo que nacer del agua, del Espíritu de Dios en Cristo. Recibir a Cristo. El que tiene a Cristo tiene la vida, el que no tiene a Cristo no tiene la vida. Y no por estar en la iglesia eres cristiano. No por nacer en McDonald's eres hamburguesa, ¿verdad? Así también no necesitamos tener una relación que nos identifique con Jesús. Desde el Antiguo Testamento Dios hablaba de esto y dice el Salmo 145, 18, cercano está Jehová a todos los que le invocan, pero a los que le invocan de veras, no de los dientes para afuera. Y dice el 19, cumplirá el deseo de los que le temen, no de todos, pero de los que tienen respeto por Dios. Oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Y está en futuro, porque es hasta que viene Jesús que hace realidad todas estas cosas por medio del sacrificio de Cristo. Y por medio de ese sacrificio, hace 2000 años casi, Él nos ha acercado a Dios. Pero las pautas básicas en las relaciones humanas nos dicen, los expertos en la comportamiento humano, nos dice que cuando quiero relacionarme con algo, la clave es la cercanía, ¿no? Es por eso que platicaba ayer con mi tocayo, cómo la pandemia acercó a muchos matrimonios porque cada quien salía muy temprano de su trabajo y cada quien a lo suyo y por años estuvieron trabajando, no se relacionaban, sino que cada quien en lo suyo y venían, dormían juntos y se iban y no tenían una relación de pareja y durante la pandemia saltaron chispas y muchos se divorciaron. Estadísticamente es algo alarmante cómo la gente no se conocía y por medio de estar en su casa juntos empezaron los problemas. Es triste. ¿De qué nos habla esto? Precisamente de esto. Cuando no hay cercanía, una relación personal no puede seguir adelante. Tiene que haber cercanía, tienes que identificarte, tienes que querer estar junto. Cuando quiero relacionarme con alguien, la clave es la cercanía. Sentir que alguien está cerca, próximo a nosotros. Por eso Dios, para promover esas relaciones entre los humanos, dice, ama a tu próximo, ¿verdad? Prójimo. ¿Qué quiere decir? No tienes que ir a buscar al vecino o a la persona del trabajo. No, simplemente el que está en tu casa, ámalo. Y relaciónate con él. Dios quiere eso. Pero ama a Dios por sobre todas las cosas. Y ese amor de Dios me pide una relación con Él. Cuando yo estoy cerca, es más fácil hablar con alguien, ¿verdad? Cuando yo estoy lejos, pues yo le puedo gritar y a lo mejor no me escucha. Y según los estudiosos, el comportamiento, la cercanía es básica, principalmente en 4 componentes. Número 1, la presencia de un vínculo, dicen ellos emocional, para las cosas espirituales. Para acercarte a Dios, ese vínculo debe ser espiritual. Pero bueno, la presencia de un vínculo. Número 2, la frecuencia de interacción entre personas. Número 3, generar confianza. Sin confianza no hay una relación. Por eso cuando uno de los dos en el matrimonio falla, se trata de
acercarse, de perdonar y de restaurar, pero esa restauración tiene que ver con la confianza, tiene que volverse a ganar la confianza, a veces es difícil, pero de eso se trata, el volver a relacionarnos, a veces es imposible si no hay disposición de las personas a cambiar. Y número 4, el conocimiento mutuo, que yo empiece a conocer a la otra persona y que esa persona quiera conocerme también a mí. Y así es con Dios. Si tú no le quieres conocer, no es simplemente yo una vez hice una oración, soy salvo y ya, 1, 2, 3 por mí. ¿Verdad? Ese es un juego de los niños. Pero no es la relación con Dios. La relación con Dios, Dios es espíritu. Y la única manera de crear ese punto número 1, que es el vínculo, es Cristo, es por Cristo. Dice Efesios 2:13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, ahora son hechos cercanos por la sangre de Jesús. Una de las cosas que somos en Cristo es somos hijos de Dios. ¿Te acuerdas la predicación de una predicadora internacional que vino aquí? Y nos hablaba de todo lo que somos en Cristo. Qué hermoso, ¿no? Entonces, cuando tenemos a Cristo ya, que nos acerca, el vínculo que nos acercó, es la adoración, la alabanza, el agradecimiento, la oración, el ayuno, el buscarlo de veras, de corazón, lo que nos acerca a Jesús. La lectura de la palabra me acerca a Jesús porque así lo conozco. Pero no puedo tener una relación con alguien si no tengo todas estas cosas. Y físicamente les voy a decir, es imposible acercarme a Dios. La palabra de Dios dice en Juan 4 que Dios es espíritu y es necesario que los que le adoren en espíritu y en verdad. Cuando pienso físicamente en cerca o lejos, ¿verdad? ¿Te acuerdas de Plaza Sésamo? Cerca, lejos, cerca, lejos, alrededor. Ok, tenía que hacer eso. Y cuando pienso en cerca o lejos físicamente, no vas a acercarte a Dios, no se puede, porque Dios es espíritu. Entonces, para eso tengo que entender la muerte de Jesús. Porque es la muerte de Jesús el principio de mi vida. Y sabes, la muerte tuya, que pueda ser física, espero que dentro de muchos años, y que estos años sean de salud y de felicidad y de servir a Dios, ¿no? Gastar tu vida en las cosas de Dios. Qué bueno que podamos acercarnos espiritualmente ya. Y la muerte simplemente es el comprobar lo que predicamos. El principio de nuestra vida con Jesús. Qué precioso es. La cercanía tiene que ver con identificarte. Ya tenemos que identificarnos con Dios. Por eso es espiritual y no físico lo que te pedimos. Cuando tú vienes a la escuela dominical empiezas a escuchar al maestro, empiezas a ver ejemplos, empiezas a tener un conocimiento un poquito más. Y es hermoso poder vivir así. Si te preguntas por qué tu vida no tiene sentido a veces, tu vida cristiana no tiene mucho avance, y es porque no te has dejado el que te puedan involucrar en ese conocimiento de Dios. A lo mejor no estás leyendo la Biblia como antes, a lo mejor no estás teniendo una relación con Dios, pero el caso es que es espiritual y no físico lo que te acerca a Dios. Y es precisamente el corbán, ¿no? El acercarte, el sacrificio que acercaba a Israel. Israel entendía eso. Y por medio de la identificación con ese cordero es que nosotros podemos encontrar que ese símbolo es precioso, ¿no? Entonces, es un símbolo y somos más que un cuerpo, somos espirituales. Y ese animal, que significa el animalito que moría, pues tiene que ver con morir también nosotros a nuestro hombre animal. ¿Sabes? En la Reina Valera antigua dice 1 Corintios 2:14, no en la Reina Valera 60, pero en la antigua dice, mas el hombre animal no percibe las cosas que son del espíritu porque para él son locura y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. Entonces, el caso es que Dios, no me puedo identificar con Dios a menos que le conozca, y no le puedo conocer más que por medio del Espíritu, porque por ley estoy condenado a no tener acceso por el pecado.
Pero este sacrificio de Jesús me llevó a acercarme a Dios para tener esa relación preciosa con Dios. Y dice la palabra de Dios en Levítico. Levítico es el libro de la ley, las instrucciones de cómo se debía llevar a cabo el sacrificio. Y dice, fíjate bien, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto. Tenían que llevar el animalito, el que lo llevaba ponía su mano sobre la cabeza y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro, podía ser también un cordero, una cabra, según cada quien. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces una cosa es los sacrificios de ofrendas y otra cosa es los sacrificios por el pecado. Como les digo, es una teología muy profunda, pero en el sacrificio por el pecado, Levítico habla de poner la mano sobre la cabeza de su ofrenda. Y sigue diciendo Levítico en varios momentos o en varios versículos, insiste sobre, por ejemplo, Levíticos 3:2, insisten, pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión. En el versículo 8 dice, pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda y después la degollará en el tabernáculo de reunión. En el capítulo 4, versículo 4 dice, y pondrá su mano sobre la cabeza igual. Y en el versículo 15 dice, los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro. Delante de Jehová, en la presencia de Jehová lo degollarán. En el versículo 24 vuelve a decir, y pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío y lo degollará en el lugar donde se degüella el holocausto. El verdadero acto del sacrificio implicaba dos cosas. Una es poner la mano. Y en ese poner la mano ellos se identificaban con el sacrificio, confesaban su pecado, oraban por su iniquidad, se arrepentían, como que estuvieran pasándole todos sus pecados a ese animalito y después lo degollaban. Esos dos elementos eran importantes. Primero poner la mano sobre el sacrificio y después efectuar ese sacrificio. Dice la palabra de Dios que ningún animalito debería ser cojo, herido, que el Señor no aceptaría un sacrificio que fuera deficiente en cualquiera de sus partes o que tuviera algún defecto. Entonces el punto número 2 es, el único sacrificio perfecto es Jesús. ¿Por qué? Porque es el que cumplía con lo perfecto. Dios Padre es justicia y perfección. Y Él requería una ofrenda sin defecto, porque solo Jesucristo es el único que fue sin defecto, que fue sin falta, que su vida fue un ejemplo. Nosotros todos tenemos faltas, todos tenemos defectos, todos tenemos pecado. Y a veces una manera de sacrificarte tú es aguantar a tu cónyuge. A veces es un placer cuando tú tienes fe en Dios. Pero cuando tú quieres cambiar al otro, entonces va a ser una fricción. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con algo personal. Y todo en Dios tiene que ver con algo personal. Solo Jesucristo es perfecto. No pongas la vista en nadie, ni en nada, ni en el pastor, ni en el apóstol. Todos te van a fallar. Pero Jesucristo es perfecto y Él fue quien se sacrificó por ti. Él es quien se merece la gloria y la honra en tu vida. Y la conclusión es que el sacrificio adecuado, el único aceptable para que sea mi representante delante de Dios, es Jesús. Esa es mi ofrenda por el pecado, pero tú tienes que hacer la tuya. Tienes que decir, esta es mi ofrenda por el pecado. Tienes que saber que Jesucristo murió por ti, que no es una muerte en general para toda la humanidad. Y aunque puede ser cierto eso, tú tienes que en tu vida hacerlo tuyo. Que tú puedas hacerlo tuyo porque Jesús es el único que te puede ayudar. Y Él tiene que ser único para ti. Entonces tú tienes que actuar como que eres único para Él. Es una relación, la salvación es personal. Alguien dijo,
Alguien quiere aceptar a Jesucristo como su Salvador personal y no entienden eso. Tiene que ser personal. Dice Marcos 14, 53, que trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote cuando estaban por crucificar a Jesús. Y se reunieron todos los principales, los sacerdotes, los ancianos y los escribas. Estaban todos los que escudriñaban la ley y la vida de las personas para ver si la cumplían. Y Pedro le siguió, y ahí estaba Pedro en el patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Dice, y los principales sacerdotes y todo el concilio, fíjate bien, una bola de jueces, una bola de personas críticas que sabían la ley, estaban ahí para buscar en Jesús una falla, porque con una sola falla lo iban a poder crucificar. Y dice que buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban. El 56 dice, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero aún ni así concordaban en el testimonio. Ellos ya lo hicieron, ellos ya buscaron en Jesús, ellos lo crucificaron porque querían crucificarlo. Pero tú tienes que saber una cosa, Él es el Cordero sin mancha. La prueba está ahí, no encontraron un motivo para sacrificarlo y lo sacrificaron porque decía la verdad, porque decía que era hijo de Dios, porque decía que iba a levantar su templo en 3 días y lo demostró en la resurrección. Primera es Pedro 5:7, dice que tú tienes que hacer lo tuyo y dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti. Cuando estés preocupado, cuando estés angustiado, cuando hayas pecado, cuando te pase lo que sea, vuélcate sobre Jesús. Echa tu ansiedad sobre Él. Debemos de hacerlo nuestro, debemos de saber que Él es nuestro Cordero. Por eso el número 3 dice, identifícate con el Cordero y hazlo tuyo. ¿Cómo me identifico con Él? ¿Cómo lo hago mío? Pues tú tienes que ser para Él y que Él sea tuyo. Es algo de las relaciones básicas es que mi esposa me ama y yo la amo. Por eso mi esposa me aguanta y yo me gozo con ella también, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos quieren seguir a Jesús? Pues si quieres seguir a Jesús, dice la palabra de Dios, dice el mismo Jesús en Lucas 9:23. Si alguno quiere venir en pos de mí, decía el Señor Jesús, niéguese a sí mismo. El Señor Jesús se negó también. Y tome su cruz cada día y sígame. El sacrificio de Cristo me debe de identificar tanto para yo también sacrificarme para estar con Cristo. Si te cuesta ser cristiano, estás en lo correcto. Si no te cuesta ser cristiano, a lo mejor no eres tan cristiano. Porque eso habla de mi identificación con Jesús. El sacrificio debe de ser así. Habla de mi salvación en el sentido de santificarme, de santificación. Y esto es poner las manos, cada día tengo que poner las manos sobre el sacrificio, sobre Jesús, recordar lo que Él hizo por mí, repetir el examen que el Señor Jesús pasó por aquellos escribas, fariseos, delante de hombres, de los demonios y también delante de Dios. Jesús fue probado y examinado, Jesús fue perfecto. Nosotros queremos ser como Jesús. A lo mejor no podemos ser perfectos tan rápido, pero es un proceso que Dios entiende y Dios nos ayuda en él. No todo el mundo es salvo porque no se ha apropiado del sacrificio. Tú debes de tener al Hijo y el que tiene al Hijo tiene la vida. Solo el que tiene al Hijo tiene la vida, pero tú debes de apropiarte. En conclusión, hermanos, tenemos que saber entender, poner sobre Él mi vida. Cuando yo voy con Jesús, yo voy con un corazón contrito y humillado. Delante de Él no puedo entrar de otra manera. Pero estando con Él, ser sincero. Señor, soy malo. Señor, he pecado. Señor, no soy lo mejor que existe. Pero por ti, Señor, yo voy a vivir. Yo quiero vivir una nueva vida. Yo quiero ser mejor. Con todo esto, el sacrificio que Cristo hizo por mí y para mí,
debe cobrar gran sentido. Debo verlo diferente. Debo apreciarlo. A veces no dimensionamos, hermanos, un sacrificio tan grande y tan hermoso como el sacrificio de Cristo, hasta que lo hacemos propio. Hasta que tú te pones en los zapatos de alguien, tú entiendes un poquito más lo que está pasando. Se llama empatía. Busca tener empatía con Jesús en aquella pasión que pasó, en aquel momento de su sacrificio. Cuando tú extiendes tu mano espiritualmente hablando, imagínate que tú puedes poner la mano sobre la cabeza de Jesús cuando Él está en Getsemaní, cuando Él está orando, cuando Él está empezando, antes de ser sacrificado. Y que tú estás pasándole todos tus pecados desde que naciste hasta el día de hoy. Y yo no estoy hablando de recordar los pecados que el Señor ya me perdonó. Estoy hablando de encontrarme con un Jesús que yo quiero conocer más, que yo quiero saber más lo que hizo por mí. Y pongo mi mano sobre la preciosa cabeza de nuestro Señor Jesús, para que su muerte signifique para mí tanto, que levante mi vida y le dé sentido y le dé un futuro. Y solo ubicándonos respecto a su sacrificio, nos damos cuenta de cuánto significa para mi vida, para mi existencia. Una vez un hombre, el Señor lo llevó a eso. Se llama Abraham, tal vez tú conoces la historia. Y Abraham se dio cuenta de quién era Jesús, de quién era ese cordero, de qué significaba en el día más difícil de su vida, cuando Abraham estaba en la angustia más terrible que nunca había pasado. Estoy seguro que así fue. Y si no, cuando nos muramos le pregunta usted a Abraham. Pero cuando Dios le pidió a Abraham: toma a tu hijo, al que amas, y llévalo al monte que te voy a decir. En ese hijo tenía Abraham toda su esperanza. Abraham le decía al Señor antes de tener ese hijo: ¿quién soy yo? No tengo un hijo, no tengo descendencia, no tengo quien herede. ¿De qué me sirve tanta riqueza? Y Dios le dio ese hijo, y ahora Dios se lo estaba pidiendo: llévalo al monte y sacrifícalo delante de mí. El padre sacrificaría a su hijo. Me hubieras pedido a alguien más, me hubieras pedido que sacrifique a mi hijo, pero yo mismo, ¿cómo lo voy a hacer yo mismo? Y la palabra más hermosa, me imagino, que recibió Abraham, más hermosa que tendrás un hijo, más hermosa que yo te voy a hacer feliz, que yo voy a prosperar tu vida, que los que estén contra ti están contra mí, y que los que te bendigan yo los bendeciré, y los que te maldigan yo los maldeciré. Más preciosas que todas esas palabras es esa palabra que Dios le mandó a Abraham a través de un ángel. Y dice Génesis, y con esto termino, Génesis 22:12, dice: no pongas tu mano sobre el muchacho. Cuando estaba a punto de sacrificar a su hijo, cuando estaba a punto de perder toda esperanza, diciendo: tal vez Dios algún día lo resucite o me dé otro hijo, no sé qué va a pasar, Dios me prometió tantas cosas y ahora quiere que sacrifique aquello por lo cual estoy aquí. De repente un ángel vio cuando él estaba levantando su mano sobre el sacrificio con aquel cuchillo, y esas palabras del ángel debieron de ser como una agua fría en medio del desierto: no pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel. No le hagas ningún daño, porque ahora sé que en verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Y lo que sucedió después es precisamente el significado de lo que hizo Jesús por mí, siendo Él sin mancha, sin pecado, sin culpa, sin por qué morir. Dice el versículo 13: entonces Abraham levantó los ojos
y vio a un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Y si tú eres de los que subrayan la Biblia, no solamente subrayaría: no pongas tu mano sobre el muchacho, pero también en lugar de su hijo. El versículo 14 dice: Abraham llamó a aquel lugar Jehová Jireh, que significa el Señor proveerá. Y hasta el día de hoy la gente todavía en ese nombre lo usa como proverbio: en el monte del Señor será provisto. ¿Por qué no nos ponemos de pie y le decimos: Señor, gracias por tu sacrificio? Señor, gracias porque lo que más amo, tú lo cuidas. No pongas tu mano sobre ti. Ya no te culpes. Tal vez tú te has culpado de cosas que el diablo te está culpando. Dios ya no te culpa. Simplemente ya no pongas tu mano sobre ti. Ya no te culpes, ya no culpes a tu hijo. Líbrate de la desgracia con la gracia de Jesucristo. Dios misericordioso y bueno, y Jesucristo su Hijo, con todo su amor por ti y por mí, han decidido proveer un mejor sacrificio. Cristo es el sacrificio idóneo. No hay otro mejor, ni otro que valga la pena, ni otro que valga ante Dios. Él es la única esperanza y debemos entenderlo y valorarlo. Señor, ayúdanos a acercarnos a ti. Ora conmigo. Ayúdanos a entender cómo poner nuestra mano, Señor, como si nuestra mano estuviera con la sangre tuya. Y no solo nuestra mano, pero todo nuestro ser cubriéndose, protegiéndose por tu preciosa sangre, para que la muerte ya no nos haga daño, para que ya no haga estragos en mi vida. Señor, ayúdanos a buscar tu sacrificio personalmente y que sea válido, Señor, para nosotros, como si tú hubieras muerto solamente por mí. Ayúdanos al que no lo ha encontrado a encontrarlo, a que venga a nosotros y podamos orar con él y que sea salvo, Señor. Que empiece una relación contigo más íntima. Para el judío era un sacrificio que debía matarse, pero para nosotros hace 2000 años el sacrificio ya fue ofrecido de tal manera que amaste al mundo para que solamente aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, Señor, por morir por nosotros. Gracias, Señor, porque si todo el mundo no se salva es porque no han hecho ese sacrificio. Ayúdanos a ir por el mundo predicando de ese precioso sacrificio, y que más lo reconozcan, que más te acepten a ti como alguien personal, que nos den la gracia, Señor, para hablar de la maravillosa, Señor, muerte tuya por nosotros, y que pongamos, Señor, nuestra mano, nuestra ansiedad, nuestros pecados, todo lo que nos pueda separar de ti, Señor, que lo pongamos sobre la cabeza de aquel Cordero precioso que quita el pecado del mundo, presentándonos ante Dios, confesando nuestro pecado, limpiándonos, Señor, y levantándonos para vivir una vida en santidad como un sacrificio vivo, santo y agradable a ti, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, gracias, Señor, por la oportunidad de servirte, por la oportunidad de vivir, Señor, una vida más cerca tuyo, Señor. Ayúdanos a identificarnos con ese precioso sacrificio de tal manera que nuestra vida cambie, que todos los días podamos tomar nuestra cruz, negar lo que queremos y empezar a vivir para ti. Yo bendigo, Señor, a la familia, Señor, de la iglesia, a cada uno, Señor, de los que nos están viendo en línea y a los que están aquí, a los que no pudieron venir, Señor. Sánalos si están enfermos, provéeles si necesitan provisión. Ayúdalos en todas sus necesidades y que podamos enfocarnos solamente en darte gracias a ti, en vivir para ti y en recordarte a ti hasta que tú vengas. En el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Aleluya.